Esta es la historia del hombre más poderoso de la Tierra en su tiempo. De un emperador, de un poeta, de un guerrero, de un constructor de mundos, de un demiurgo, de un iniciado, de un cazador. Un hombre de rostro identificable, pero espíritu esquivo. Un hombre que viajó toda su vida, que edificó y legisló, que amó y sufrió quizá más que otros. Un creyente que se preparó para la eternidad. Adriano gobernó el Imperio Romano durante su época de mayor expansión y gloria. Fue un político con un plan ambicioso para su reinado. Diseñó el futuro. Adriano supo que la época de la expansión había tocado a su fin. Él, a cambio, ofreció la era de la consolidación. Un equipo de las universidades públicas de Sevilla lleva muchos años tras sus pasos. Juan Manuel Cortés Copete capitanea el grupo. Se trata de un conjunto de investigadores expertos en diferentes áreas como la historia de las religiones o las lenguas clásicas. Un estudioso inglés definió a Adriano como el más desconocido de los grandes emperadores romanos. Y aquí está una de las claves para entender nuestra tarea, de redescubrir la profunda intervención del emperador en una línea de transformación que el imperio estaba viviendo es nuestro objetivo fundamental. Hacer comprender que el emperador impulsó definitivamente y decididamente un proceso de integración cultural como nunca se había vivido. ¿Qué imagen tenemos de Adriano? La primera y más clara es sin duda la que proyectó la escritora francesa Marguerite Yourcenar en su novela Memorias de Adriano. Una imagen que no coincide con la realidad, aunque se apoya en textos clásicos como la Historia Augusta. Para algunos investigadores, la imagen que de Adriano forjó Marguerite Yourcenar es demasiado frívola. En la novela se nos presenta un personaje excesivamente narcisista, que a veces parece no tener otro objetivo que su propia satisfacción. Una cosa que me desconcierta es como al poco tiempo de que el libro se publicara, fue visto como una especie de fuente recomendada de información sobre Adriano. Y eso es muy engañoso. Adriano vive a la sombra todavía hoy de Trajano. Trajano goza de la fama de conquistador, de ejemplo de romano, de aquel título que le otorgan de Optimus Princeps, y detrás de esa sombra pues se vive con dificultad, de tal manera que Adriano aparece como un emperador o desconocido o débil, o en el mejor de los casos como un diletante. Yo creo que la novela de Marguerite Yourcenar ha contribuido profundamente a esto, ¿no? Un hombre interesado por el mundo de la cultura, que es emperador de alguna forma, pero que en realidad no parece que tuviera mucho interés en serlo, o que desde luego no parecía ocuparse tanto de los problemas del imperio como en realidad lo hizo. En la novela, Adriano escribe sus memorias desde su lugar favorito, desde Tívoli, la Villa Adriana. La escritora Marguerite Yourcenar pasó años inspirándose en este particularísimo espacio. ¿Es Villa Adriana la manifestación del mundo de Adriano? Sus dimensiones que hacen que se asemeje, en cuanto a su grandeza, más a una ciudad que a una villa. La propia disposición de los edificios, que es particular, que no repite la estructura de las villas o palacios imperiales. Es una residencia que a veces ha sido definida como semipública y a veces semiprivada. Villa Adriana era el lugar por excelencia donde estaba el emperador. Si el panteón es una cosmogonía, Villa Adriana engloba las experiencias y creencias del emperador llevadas con un plan maestro al mundo de los espacios. Es una ciudad palaciega y un templo, exceso y contención, sofisticación y crueldad. Los esclavos viven en el inframundo, un inframundo edificado según las creencias mistéricas del mundo clásico. El hombre trata de aprehender su vida, sus experiencias. Hoy usamos ordenadores para ello. Adriano empleó el ladrillo y las cúpulas para fijar sus vivencias. El emperador viajó por todo el mundo conocido y Tívoli es su cuaderno de viajes.
sin lugar a dudas es uno de los lugares más hermosos de Villa Adriana. Es lo que se conoce como el Canopo y es un nombre que se le da modernamente a este lugar que evoca el vínculo profundo de Adriano con Egipto. El curso de agua que se ve recibe el nombre de Canopo, rellamando en la memoria el canal que unía la ciudad de Canopo en el delta del Nilo con Alejandría. Villa Adriana o el Panteón son marcas imborrables de la imagen del emperador, materializaciones casi divinas de una arquitectura que cultivó como una posición en el mundo. Crear espacios es crear mundos, y Adriano lo supo desde joven, desde que junto a Apolodoro de Damasco, el gran arquitecto de Trajano, diseñara un buen número de edificaciones. El reinado de Adriano es una explosión de obra pública. Adriano es el genuino arquitecto y el urbanista dilecto. Uno de los cambios más importantes que se estaba dando en el siglo II era el camino hacia un poder imperial que se podría definir como absoluto. El nuevo emperador estaba creando una nueva comunidad política en la que debían participar todos los habitantes del imperio para servir a la nueva cabeza. La única manera de articular esa nueva comunidad era en torno a la consideración del emperador Dios. Por eso, todas las nuevas ciudades adrianeas tienen en su centro un templo de culto imperial como este. Era un templo de culto imperial dedicado precisamente al emperador vivo, a Adriano, el emperador manifiesto, el emperador que se hacía visible en todas las ciudades de todas las provincias del imperio. Posiblemente en este templo se prestaban culto a otros dioses, sin duda alguna Júpiter, posiblemente también Trajano, el padre divinizado que había dejado en el trono Adriano, pero el eje de la nueva ciudad, el eje del nuevo templo, era el propio emperador Adriano. Era un templo que veían los navegantes en la distancia, un hito en el territorio que recordaba a incautos e ignorantes el poderío del emperador italicense. Durante décadas se pensó que la biblioteca de Atenas fue la inspiración para el Traianeum de Itálica, pero una reciente investigación lo desmiente. Ha influido bastante sobre el así llamado Traianeum de Itálica y sobre la biblioteca de Adriano en Atenas. Hoy habrá que ver lo que digan las nuevas excavaciones, pero si efectivamente la relación entre las dos plantas de los edificios es muy estrecha, puedo decir que quizás haya sido Itálica la que ha influido en Atenas y no al contrario. En la Abadía de Montserrat, en Barcelona, dentro de la colección de documentos orientales de la Fundación Rocapuig, se conserva un relato fantástico en el que se presenta a Adriano como un gobernante magnánimo. El papiro egipcio, escrito en latín, es un documento de valor excepcional y nos da una idea sobre la imagen que se tenía del emperador tras su muerte. Es un papiro curioso porque no se trata de un rollo, que es lo normal en el caso de los papiros, sino ya de un volumen, es decir, de un libro en el sentido nuestro de la palabra. Está fechado en el siglo IV y narra una pequeña historieta acerca del emperador Adriano. Adriano es acusado de haber envenenado a alguien por un tal Recio Varo. La acusación es falsa, entonces Recio Varo es condenado al destierro. Nombrado emperador, Adriano hace una especie de vuelta al mundo. Adriano es un emperador muy viajero y hace su primera vuelta al mundo mediterráneo. En este viaje se encuentra con Recio Varo y Recio Varo lo increpa, porque encima es un hombre de carácter muy agrio. El emperador se apiada de él. Hay que reseñar que hay un personaje de época adrianea, Laverio Máximo, que es desterrado a una isla, al igual que el antagonista del papiro de Montserrat. 1500 años después, encontramos una ópera de Pietro Metastasio, Adriano en Siria, ambientada en Antioquía. Adriano acaba de llegar al trono y debe solucionar problemas maritales.
Sobre ese libreto se hicieron muchas versiones. Una de ellas, por ejemplo, una versión que realizó Pergolesi y que fue estrenada en Nápoles en 1734 en honor de Isabel de Farnesio, la madre de Carlos, el rey de Nápoles, que después sería Carlos III de España. Pero además de eso, pues hay otras muchísimas versiones de esta ópera que se centra en los momentos de la proclamación de Adriano como emperador y que toma algunos acontecimientos que aparecen en la historia augusta y los interpreta para darnos la imagen de un emperador magnánimo que hace prevalecer su labor como gobernante por encima de sus intereses personales, porque está enamorado de la hija del rey del lugar, pero renuncia a ese amor por su compromiso con Sabina. Oh niño arquero de la melodiosa chipriota, que en la Tespias Heliconias habitas, junto al huerto florecido de Narciso. Sé propicio, acepta lo que a ti te ofrece Adriano, la parte más preciada de la osa que él mismo mató cuando a caballo la encontró. Y tú, Casto, a cambio de esto, sobre él insufla la gracia de la Urania Afrodita. En Turquía podemos seguir los pasos de Alejandro Magno y los de sus seguidores Trajano y Adriano. Cada uno de los emperadores hispanos tiene algo de Alejandro en su manera de ver la vida. Trajano es un gran conquistador, el primero que somete a Asia desde los tiempos del Macedonio. Ni Marco Antonio ni Craso lo habían conseguido. Adriano quiere un imperio estable, en paz. De Alejandro parece haber heredado el gusto por la cultura oriental y por su hibridación con la occidental. Es un hombre culto y busca la sofisticación allá por donde va. Imita el comportamiento de Alejandro tras la muerte de Hefestión, cuando perdió a su favorito, Antínoo, al que convierte en el último héroe de la antigüedad. Sigue los pasos de Alejandro en Asia. Refunda ciudades y construye edificios públicos dentro de complejos programas urbanísticos. Hoy en día puede disfrutarse de su obra por toda Anatolia. Algunos autores piensan que en realidad Adriano a quien emula es a Augusto. Por ejemplo, restauró el templo que tenía dedicado en Tarraco durante su visita del año 122, visita en la que acaeció un peligroso incidente. Es habitual encontrar a Alejandro junto a Trajano y Adriano en las salas de los museos de Turquía. Los museólogos y los historiadores del país ven clara la línea de transmisión entre estos personajes de la antigüedad. Y la identificación de Trajano y Adriano es de tal magnitud que a veces se representan de manera similar. Es una convención que Trajano se esculpe sin barba, ya que muestra los valores clásicos romanos, mientras que Adriano siempre es tallado con el vello facial y el pelo, al modo griego. Pero en Turquía, en los museos de Antalya y de Éfeso, hemos encontrado dos casos que rompen esa pauta. El ejemplo de Éfeso puede pasar desapercibido, ya que se trata de una moneda. En cambio, el Museo de Antalya nos muestra un espectacular conjunto escultórico musealizado con un gusto exquisito. Se trata de las esculturas del teatro de la cercana ciudad de Perge. Ahí, a la vista de una icónica escultura de Alejandro Magno, podemos observar a Trajano con barba en 3 esculturas. Adriano había reformado y ampliado la ciudad de Perge unos años después de su subida al trono. A fin de cuentas, toda la historia de la sucesión del imperio tras la guerra en Partia se había desarrollado allí. En el siglo II, después de Cristo, el Oriente, desde la actual Turquía hasta Siria y el Líbano,
conoce una época de gran prosperidad, de gran riqueza. El siglo II es el siglo del Oriente. Se pone en marcha un mecanismo singular. Adriano viaja por un territorio muy amplio, que ya era próspero, al que más tarde se concederá atención particular, precisamente por el interés que puso Adriano en el Oriente. En otra de las grandes polis de la antigüedad, donde Adriano intervino, podemos encontrar un testimonio directo de las guerras párticas. En una de las casas de la Vía de los Curetes de Éfeso, concretamente en la número 2, se excavó un arca de marfil que muestra a Trajano y su guerra mesopotámica. Se trata de una pieza excepcional por la precisión de su trabajo y por su información histórica. Hay que pensar que Trajano penetra en Armenia y Mesopotamia casi 500 años después de que lo hiciera Alejandro Magno. Es el primer occidental, el primer europeo en hacerlo con éxito. Y Adriano fue su mano derecha en la expedición, como lo había sido antes en Dacia o Moesia. Desde el año 106, Adriano redactó los discursos de Trajano, lo que da una idea muy clara de su relevancia en la órbita política del emperador. Pero ya había desempeñado cargos de gran responsabilidad anteriormente por orden de Trajano, prueba de que lo estaba preparando para el gobierno del imperio. Adriano se forja como un buen general gracias a que Trajano considera que esto es esencial para su proceso de formación. En el momento de la muerte de Trajano no hay ningún otro general en todo el imperio que mande tantas legiones en pie de combate como manda Adriano. En la historia augusta se narra cómo Adriano fue el primero en dar a Trajano la noticia de su nombramiento como emperador. También se afirma que Adriano y Trajano bebían juntos en las guerras dácicas, lo que implica camaradería. De hecho, en la guerra de la Dacia, Adriano desempeña un papel muy importante, llegando Trajano a regalarle un valioso anillo por su valor en la campaña. Lo casa con una sobrina suya, le da en el año 100, por ejemplo, un anillo y dice el texto como esperanza de la sucesión. Trajano tiene clarísimo desde el principio que su sucesor probablemente va a ser Adriano. Algunas fuentes clásicas, como la historia augusta, recogen la profecía de la llegada de Adriano al trono de Roma. Por ejemplo, la del oráculo del templo de Júpiter Nikéforo de Pérgamo. La sucesión entre Trajano y Adriano lleva dando que hablar desde que se produjo. La noticia circula rápidamente, sobre todo después, en el caso de Adriano, cuando accede al trono. Su llegada no agrada inmediatamente al Senado. Y hay ciertamente un momento, digamos, de crisis, hasta tal punto que Adriano es considerado casi como un usurpador. La historia augusta nos dice que Adriano supo que había sido adoptado por Trajano el 9 de agosto del año 117. 2 días después habría recibido la noticia de la muerte de su padre adoptivo, según la misma fuente. Se acepta comúnmente que Trajano murió el 8 de agosto, cuando regresaba de Partia. Los plazos, como se ve, son escasos. Un inmenso reino de 60 millones de habitantes se vio en riesgo de dividirse o descabezarse. La capital, Roma, sede del Senado, está a miles de kilómetros del sur de la actual Turquía, lugar en el que se van a desarrollar los acontecimientos más importantes de la sucesión. Trajano muere en Selinuti, la actual Gazipasa. Adriano está cerca, en Antioquía, desempeñando su cargo de gobernador de Siria. Allí es aclamado por el ejército como nuevo imperator. La suerte de una nueva era estaba echada. Este documento de Alejandría recoge el hecho sucesorio. Los generales más cercanos a Trajano se encuentran entonces en diferentes lugares del Mediterráneo.
Toda esta historia recuerda a Alejandro Magno y a los hechos acaecidos después de su muerte en Babilonia. Quizás algunos de los generales de Trajano, como Lucio Quieto o Palma, esperaran una división del imperio o implantar una dictadura militar. De hecho, se hizo una conspiración que motiva el asesinato de los 4 senadores que se le echa siempre en cara del principio de su imperio, ¿no? Adriano empleó 11 meses para llegar a Roma. Entre otras cosas, tuvo que sofocar una rebelión en la Dacia. Se han renovado para él todos los rituales de las horas de Osiris y todas las labores para su momificación en secreto. Y toda la tierra fue presa de una justa amargura plagada de eruditas disputas. Adriano, durante su reinado, magnifica el legado de Trajano. Termina todas las obras que su padre adoptivo había empezado, como el magnífico templo de Pérgamo. Su relación, su vínculo, poseía un origen familiar. Adriano es italicense, de nacimiento, pero se ha dudado y se duda de ello, y la cuestión debe ser aclarada. Lo que sí parece fuera de toda cuestión es que el poder de las élites hispanas del siglo II marcó el signo del imperio. Se discute si existió una dinastía Ulpio-Aelia, pero no se pone en tela de juicio la potencia económica y la fuerza del lobby hispano, si se nos permite la expresión. La economía de la Bética fue la catapulta que necesitaban las élites hispanas para tomar el poder en el imperio. En la profundidad de Sierra Morena se encuentra la ciudad ibero-romana de Mulva Munigua. La minería fue tal vez una poderosa fuente de riqueza para la familia Elia, para el clan de Adriano. Las minas de hierro de Munigua fueron explotadas durante décadas. Su valor de mercado era altísimo. A lo largo de los siglos se formó una opinión muy clara en Roma, que es el dominio de la península ibérica para quedarse. Y para quedarse, sobre todo, para explotarla de forma económica. En ese momento ya Roma había desarrollado la idea de crear un imperio, es decir, de dominar prácticamente el mundo. En ese ambiente, pues la provincia bética juega un papel fundamental en la medida que es, tal vez no sea el principal explorador para minerales, pero sin duda para aceites y para productos de la agricultura. La ciudad de Munigua es una rara avis en el panorama urbanístico romano en la península. Parece más un santuario que una urbe. Sus templos, en terraza, se enfrentan especularmente al paisaje, recordando al santuario de Preneste, en la actual provincia de Roma. Todavía hoy puede colegirse su esplendor pasado al contemplar los estucados de sus paredes, sus panteones extramuros o los altares de la colina principal. ¿Nació la fortuna de la familia de Adriano en este lugar? Adrianus se apellidaba Elius, es de la familia Elius, y los Elii debieron de ser una familia bastante extensa que tuvo posesiones en diferentes regiones de la Bética, entre otras también aquí en Munigua. Los tenemos muy bien atestiguados ya desde el siglo I avanzado. Es una familia que tiene aquí posesiones, seguramente minas. La cercana Itálica es el elemento central de la hispanidad de Adriano y de la de Trajano. Ahí se encuentran las pruebas y las incógnitas. Adriano benefició a Itálica, según la mayoría de los indicios, pero ¿nació allí? Y Adriano regala a Itálica casi, entiéndase en que pongo esto entre comillas, casi es una refundación de la ciudad. Itálica ya tenía una solvencia incluso arquitectónica, pero no hay duda de que llega Adriano y hay una especie de explosión de riqueza y también, supongo yo, de bienestar. El legado que Adriano dejó a Itálica, en forma de ampliación monumental, cambió la faz de esta ciudad que había sido fundada por los escipiones tras el final de las guerras púnicas. Lo que empezó apenas como una guarnición militar
llegó a ser una esplendorosa urbe en el siglo II. Casas, el teatro, el anfiteatro o el magnífico templo dedicado a Trajano así lo certifican. Es posible que Adriano visitara Itálica en el año 122. Ese año realizó un gran viaje por una parte del imperio. En Galia perdió a su caballo, Borístenes, al que dedicó un poema. Su viaje a Hispania comenzó en Tarraco, con un episodio que bien pudo haber supuesto la muerte del emperador. Un día, durante un paseo, es atacado por un esclavo con problemas de salud mental. Los pretorianos responden con presteza y Adriano resulta ileso. Después, indulta al esclavo. Tal vez el hecho haya llegado a nosotros como un episodio de propaganda, pero manifiesta claramente la lealtad de los hombres de Adriano. Lo que sí está demostrado documentalmente es que Adriano visitó la patria de su madre, Gades, y es probable que hiciera una vistosa ofrenda en el cercano templo de Hércules Melcar. Esta pieza aparece fortuitamente en los años 20 del siglo pasado como consecuencia de una voladura del pecio de Rompetimones en la zona de Santipetri. La pieza tiene una gran importancia arqueológica, no es frecuente encontrar piezas de bronce de esta envergadura, de esta época. La escultura, la Toracata, presenta la figura de Océano en el pectoral, una iconografía que se puede ver habitualmente en el mundo clásico. El océano lo rodea todo. El propio Panteón de Roma, Cosmogonía Adrianea, vendría a significar eso, la integración de la totalidad en un cuerpo esférico. El templo de Hércules, en el que Adriano homenajea a César y probablemente al océano, es otra forma de reafirmar el símbolo. Tierra rodeada de mar, esfera celeste. Adriano se considera también océano. Mira al atardecer, al sol poniente, al rojo alquímico, como lo mirara el mismo Alejandro. Es el reino de la Medusa. La huella de Adriano en Hispania puede verse hoy en varios museos de España. El Museo Arqueológico Nacional, el Prado, el Museo de Mérida, el de Sevilla y el de Tarragona son los lugares más conocidos para ver bustos del emperador. Pero hay un emplazamiento inesperado. Es posible que en la visita de Tarraco, de la que se habló antes, esa en la que Adriano sufrió el atentado, tuviera un invitado inesperado. Un magnífico busto del emperador nos pone tras la pista de una derivada muy interesante. Un busto de Adriano que se excavó en Yecla, Murcia. Desde el punto de vista de la cualidad es magnífico, tiene toda una serie de detalles, toda una serie de acabados, de interés por el refinamiento, por la finura, que le acredita como, sin duda alguna, una de las mejores retratos procedentes posiblemente de talleres imperiales realizados del emperador. La epigrafía, en pequeño grado de momento, pero nos está informando también, nos está aportando una serie de datos, donde se nos dice que esa persona que es propietaria de esa villa, que se permite tener el busto del emperador, pues en principio parece que ostenta un par de cargos importantes, ¿no? Estamos hablando de un duoviro y estamos hablando de un flamen augustal. El ejército fue la casa de Adriano y el hálito de sus innumerables viajes. Comenzamos su relato en los confines del mundo, en el Limes del norte, en el lejano país de los hombres azules y las leyendas artúricas. Solo disponemos de una frase que menciona que fue
el primero en construir un muro de 80 millas de longitud, construido para separar los romanos de los bárbaros. La política de Adriano fue relativamente conservadora en el sentido de estabilizar todos los frentes, los limes. El limes es lo mismo con los escotos, que el limes del norte de África, y sobre todo el más peligroso de todos, el limes de Oriente. En el fuerte de Vindolanda se están excavando varios niveles en los que siguen apareciendo tablillas de arcilla con misivas de los legionarios. En este lugar puede verse algún fragmento de muralla reconstruida. El muro medía quizás 4,5 o 5 metros de alto y más de 2 metros de ancho en algunas partes, y estaba hecho de roca. Seguramente no fuera necesaria una frontera tan sumamente costosa y elaborada. Si recordáis, es muy probable que la mayor parte del muro estuviera pintada de blanco. Me hace pensar que él buscaba causar una impresión fuerte. Es una especie de símbolo, y pienso que estaba muy orgulloso de ello. Tenemos algunos fragmentos que pueden indicar que él se encontraba muy orgulloso de haber llegado más lejos al norte y al oeste que ningún otro emperador. Se le puede ver como el equivalente occidental de Alejandro, que avanzó hacia el este más que ningún otro gobernante en India. Lo que se pretendía con el muro era regular el tránsito entre los que estaban en el imperio y los que estaban fuera, no impedir su entrada, y por lo tanto establecerse o fundarse como un instrumento profundo de romanización. Porque el mundo, tal y como lo entendían los romanos, el orbe terrestre, que es el nombre que ellos le dan en latín, correspondía a lo que los griegos llamaban la ecúmene, la tierra habitada, que no es solamente la tierra donde habitan los hombres, sino la tierra que merece ser habitada. Por lo tanto, este muro, que se convirtió en un símbolo en todo el imperio, lo que establecía era el límite entre el mundo que merecía la pena ser vivido y aquel que todavía, porque no había sido civilizado, no merecía la pena vivirse. Las legiones viajaron con sus ideas a este remoto muro, a este confín. Adriano pasaba revista al ejército y lo apoyaba. Elevó altares a la disciplina y visitó a la mayoría de las legiones. Es una característica de su política. Adriano emprende una de las tareas, a mi juicio, más difíciles de todo buen general: preparar al ejército para la paz, no para la conquista. Mantener la disciplina, el orden, el ejercicio, innovar tácticamente, evitar que el ejército se acomode, en definitiva, eran sus principales objetivos. Entonces, su presencia constante en los cuarteles contribuye a eso. Cuando Adriano recorre las provincias, dijéramos que siempre, por alguna razón, se acerca al ejército de una forma u otra. En el caso de Egipto, por ejemplo, en el gran viaje de Egipto, que es el viaje por antonomasia, ¿no? En el que muere Antinoo, el año 130, etc. En el viaje por Egipto, Adriano, antes de entrar en Egipto, se asegura de que al frente de la flota que vigila el Nilo y que le va a acompañar en todo el recorrido por el Nilo, haya un general de confianza. En su célebre discurso de Lámbesis, Adriano elogia ejercicios de los legionarios y sus capacidades constructivas. Es evidente que Adriano nunca descuidó al ejército. Lo que sucede es que para él, que había participado en casi todas las grandes conquistas de Trajano, el ejército pasó a un estatus más disuasorio, lo que no implicó un olvido de sus conmilitones, sino más bien lo contrario. Las legiones se transformaron en un arma disuasoria y de gran versatilidad, un eje sin duda de su política que tuvo otras líneas maestras. El profesor Cortés Copete nos habla de la integración cultural del imperio como gran línea de fuerza de la política adrianea. Adriano, antes de morir, prepara su templo de culto
imperial, para una vez que haya sido divinizado podérsele prestar culto en la ciudad, y siguiendo su espíritu lo que hace es representar todas las provincias del imperio en el propio templo. Entonces se representan así como mujeres, como alegorías, es una tradición ya antigua. Clarísimamente este es su testamento político, porque él lo que está intentando es representar en la capital del imperio todas las provincias. Y además, para entender esto habría que ponerlo en relación con la serie de monedas precisamente donde están siendo representadas todas las provincias y el emperador las pone de pie. El lema de esas monedas es Restitutor más el nombre de la provincia, Hispania, Galia, Acaya, precisamente estas provincias. En todo político, lo mismo se hace cultura que se hace economía, está haciendo política. Es decir, es también dar una nueva imagen en el imperio, dar una nueva imagen del imperator, del emperador, del que manda, y entonces esa nueva imagen está labrada no en hechos bélicos, porque él va a tener más bien que hacer una política en ese sentido, si no conservador, por lo menos de fortificación, de fortalecer el imperio. De hecho, va a estar casi 50 años mantenido en esos límites sin ningún problema, más de 50 años sin tener ningún problema. Es más bien dar una ideología, dar una imagen ideológica, una nueva imagen ideológica, que ese es el sustento de su poder. Una de las medidas más analizadas por los historiadores fue la condonación a los ciudadanos de Roma de una deuda de 900 millones de sestercios, el equivalente a 1.500 millones de euros. Su perspectiva es casi antifinanciera, y la paz era el marco para hacer eso, porque al emperador lo que le interesa, y él mismo lo declara, engrandecer el imperio por el número de hombres más que por el volumen de los impuestos. Adriano realizó cambios en la estructura de la administración pública verdaderamente importantes. Quería un mundo romano poblado, de campos fértiles y hombres trabajando, y dirigió sus esfuerzos políticos a ese fin. Se preocupó de mantener acueductos y calzadas, y legisló a favor de los artistas y los atletas, a los que otorgó numerosos parabienes. En el ágora romana de Atenas, disimulada por la falta de indicación, se encuentra inscrita en un pilar la llamada Ley del Aceite de Atenas. Esta Ley del Aceite parece que tuvo su traslación escrita en la ciudad ibero-romana de Cástulo. Y no fue el único tema de orden práctico que Adriano legisló en Grecia. La relación de Adriano con el mundo griego es intensísima, favoreciendo el emperador a toda la Hélade. Al convertirse en arconte, Adriano asume la magistratura más importante de Atenas, e incluso de Grecia, porque naturalmente Atenas era una suerte de capital moral de Grecia. Lo que los investigadores denominan como greicidad fue un elemento clarísimo de cohesión social y cultural, un sustrato de legitimidad para la política adrianea. Pero Adriano es el primero en transformar una actitud propia y personal en una estrategia de poder. Esta es su grandeza, porque transforma a Grecia en un modo de pensar culturalmente la política. Adriano había sido un enamorado de la cultura griega desde su juventud y dedicó gran parte de sus viajes y recursos a ocuparse de los griegos. Él veía en ellos el espíritu prístino del mundo clásico, su manifestación espiritual, religiosa y filosófica, la cuna de la plástica y de la forma de estar en el mundo. Aquí en Grecia y en Atenas y en la literatura del siglo V y del siglo IV, en la filosofía, en el pensamiento político, se encuentra una idea que conforma profundamente nuestro mundo. El hombre solamente puede ser hombre si es capaz de desarrollar todas sus capacidades artísticas, literarias, humanísticas, económicas, políticas. Eso es lo que significaba Grecia. Grecia es el antimodelo de la servidumbre y de la esclavitud. Es el modelo de la libertad política y de la plenitud del ser humano. Y él se viene aquí a buscar esto para lanzarlo a todo el mundo romano. Tanto que la educación en griego se dice paideia, pero se traduce al latín como humanitas, lo que nos hace profundamente humanos. En Antalya construyó la magnífica puerta de la ciudad,
que todavía hoy causa admiración por su armónica fábrica. La mayor parte de Perge se edificó bajo su reinado. Plancia Magna, una poderosa señora del lugar, continuó el proyecto edilicio de Adriano. Perge había sido fundada tras la guerra de Troya, según noticias que parecen más míticas que reales. En Perge se mantienen en pie un ninfeo y su puerta monumental de época helenística. Éfeso es un proyecto muy personal de Adriano. Allí construyó el templo a Trajano y el suyo propio. La Vía de los Curetes o la Biblioteca de Celso no serían lo mismo sin él. Adriano salvó a la ciudad varias veces de la bancarrota y pagó el dragado de su puerto. Las ciudades de la costa Anatolia eran griegas a todos los efectos en tiempos de Adriano. Adriano considera todas estas ciudades como centros griegos. Es verdad que antes de amar a Atenas y de caer enamorado de Atenas, Adriano sintió una gran pasión por Éfeso. Y esto está bien atestiguado. Adriano se convierte en Olimpio no en Atenas, sino en Éfeso primero, en el 118. Quizás es verdad, no obstante, que Adriano quiere hacer retroceder, de algún modo, la marcha del tiempo. Y así quiere volver a un mundo griego que tenía a Atenas como capital. Y por esto su elección de señalar a Atenas como sede del Panhelenion. Delfos es una ciudad en la que las paredes hablan. Es un libro gigante, con hojas de granito o calcita. Sus paramentos están hendidos por la escritura de generaciones de griegos. Delfos es uno de los lugares más sagrados de Grecia. Trajano I y Adriano después lo favorecieron. Aquí, en la cima de la ciudad, bajo los rayos que acuden fieles a la cumbre del Parnaso, Adriano celebró juegos atléticos. Desde entonces, aquellos días que rememoraban su visita fueron sagrados para los griegos. Atenas preocupó a Adriano siempre. El único hombre que, como un dios, tuvo una estatua dentro del Partenón fue Adriano. Porque Pausanias, cuando entra en la sala del Partenón, dice: he visto la estatua de Atenea Partenos y solo una imagen con Atenea Partenos dentro de la cella. Y esta imagen es la estatua de Adriano. En Atenas, la tribu Sergia, a la que pertenecía Adriano, pasó a ser la número 13 de la ciudad. En este teatro de Dioniso, que de alguna manera es el corazón vivo de la ciudad, se colocan 13 estatuas del emperador, cada una levantada por una tribu. La imagen central está montada sobre una inscripción que es anterior a la llegada de Adriano al imperio. En el año 112 el emperador está aquí como un privado y se convirtió en arconte de la ciudad. Y entonces la ciudad reconoce ese honor, un honor muy singular, porque la primera parte de la inscripción está en latín y contiene todo el cursus honorum del que va a ser el emperador. Esto es un monumento singular, no existe de ningún otro emperador que yo conozca. Existe una inscripción previa a la llegada del poder con todo el cursus honorum. Y debajo, ahora en griego, dice: la ciudad de los atenienses a su propio arconte. Yo creo que esto tiene una interpretación muy sencilla. En el 112 los atenienses sabían, o intuían al menos con cierta seguridad, que Adriano iba a ser el sucesor de Trajano. La ciudad con la que Adriano se encuentra es una ciudad muy pequeña que se había convertido solo en un centro de provincias respecto a las grandes ciudades de Anatolia, Éfeso y esas otras. Atenas se había convertido en una ciudad de provincias y Adriano hace muchísimo para colocar a Atenas en el centro del imperio y para que Atenas volviera a ser una capital. Trabaja, surte a la ciudad de agua con el acueducto que construyó y que fue terminado por Antonino Pío. Y esto tuvo que suponer un gran cambio para la ciudad. Y sobre todo, Atenas vuelve a ser una capital, porque Adriano elige Atenas como sede del Panhelenion. En el año 132 se creó una institución, el Panhelenion,
cuya finalidad era reunir a todas las ciudades griegas en Atenas, tras un intento fracasado en Delfos. Su justo lugar está en el tribunal de los justos y de los iluminados perfectos que están en el cortejo de Osiris, en el seno del mundo sagrado del Señor de la eternidad, y se le ha decretado el triunfo. Ellos asientan su forma sobre la tierra y sus corazones se complacen en él. Cuando va al lugar que quiere, los porteros del más allá le dicen: «Alabado seas». Ellos descorren sus cerrojos y le abren las puertas delante de él, por toda la eternidad, todos los días, porque esa será la duración de su existencia. Griego fue también, aunque de Bitinia, en la región del Mar Negro, su favorito Antínoo. Para seguir la historia de Adriano y el muchacho, hay que subir a una de las colinas de Roma, al célebre Pincho sobre la Plaza del Popolo. Allí, un obelisco escrito en egipcio clásico narra su historia. El monumento estuvo erigido en Antinópolis, en Egipto. Este es una de las piezas más impresionantes de la época de Adriano, porque es un obelisco egipcio. Los emperadores romanos habían traído muchos obeliscos egipcios, pero este es muy peculiar, porque está hecho ex professo. No se trata de un obelisco antiguo que haya sido traído, sino que ha sido escrito por orden del propio emperador. Y lo que se cuenta en él es un proceso todavía más interesante, que es la muerte, la divinización de Antínoo y después la fundación de la ciudad. Es decir, que tiene un profundo sentido egipcio. Como es conocido, Antínoo se ahoga en Egipto, posiblemente en el marco de un ritual de muerte vicaria, es decir, muere Antínoo para que el emperador siga teniendo vida, y eso lo convierte en un héroe que se refleja aquí en la teología egipcia. Egipto es un lugar lleno de posibilidades en todos los sentidos. Egipto es una referencia cultural de primer orden en el Imperio Romano. Egipto es un lugar lleno de posibilidades espirituales, religiosas, rituales, artísticas. Es un lugar que actúa como un imán para todos los corazones sensibles, las almas sensibles del imperio. Y Adriano, sin ninguna duda, no podía dejar pasar Egipto en sus viajes. De hecho, estuvo allí en torno al año 130, y allí tuvo lugar, sin duda, uno de los episodios más señalados de la vida de Adriano, que es esa famosa muerte por accidente, o no por accidente, del joven Antínoo. O lo sacrifica, como dice también Dion Casio, él solo está dispuesto a ofrecerse como sacrificio sustitutorio para la vida del emperador. Y esta es la razón por la que Antínoo se convierte en un héroe. El viaje a Egipto fue algo más que una revista a las tropas. Adriano se hizo acompañar por un nutrido séquito que incluía numerosos intelectuales. La seguridad y la intendencia en Egipto estuvieron a cargo de Lucio Valerio Próculo, un militar malagueño que desempeñaba el cargo de prefecto de la flota. Adriano buscaba la iluminación en el gran río. Quién sabe si una cura física. Algunos indicios conducen a ello. Recorre el granero del imperio durante parte de los años 130 y 131. Se inicia, al menos, en Philae. Y lo más terrible, se enfrenta a la muerte de Antínoo y a la de su hermana Paulina. La emperatriz lo acompañó, y quizás la poetisa Acilia Balbila, de quien se rumoreaba que era amante de Vivia Sabina. Balbila escribió algunos de los poemas en griego grabados sobre las piernas del coloso de Memnón. Adriano y su séquito se desplazaron hasta la antigua Tebas para oír el canto del coloso al amanecer. Memnón, según los textos, saludó 3 veces al emperador, que correspondió su gesto. Con la emperatriz Vivia Sabina, el proceso requirió de una persuasión activa por parte de Acilia Balbila, según aparece reflejado en el poema tallado en la pierna de la monumental escultura. Adriano buscó en la antigua religión egipcia porque anhelaba la otra vida, los ritos
y los viejos misterios siempre aparecen en su camino. En Pérgamo, por la que siempre mostró un cariño especial, tras haber sido profetizado su imperio por el oráculo, Adriano transformó completamente su Asclepeion, haciéndolo mejor y más grande. El culto a Asclepios estaba muy extendido por entonces, y Adriano se preocupó de mejorar las instalaciones del santuario hospital. Por este túnel pasaban los pacientes mientras oían voces desde el supramundo, voces que les sugerían la fe en la curación. Adriano fomentó los cultos isíacos, por ejemplo en Itálica. El emperador fue iniciado en los misterios menores y los mayores de Eleusis. El segundo nivel, verdaderamente el Sancta Sanctorum, los misterios de los misterios, en cambio estaban abiertos a pocos. Y Adriano alcanza también este segundo nivel. No sabemos en qué consistían exactamente los misterios eleusinos, pero muy probablemente estaban relacionados con un discurso del renacimiento y de la inmortalidad. Existe la creencia de que la religiosidad griega, la religión griega, llevaba muerta muchos años, que la religiosidad griega era un zombi que solamente sobrevive como un muerto viviente durante el Imperio Romano. Sin duda, el reinado de Adriano desdice esta visión de la religión griega, porque Adriano, en su contacto directo y estrecho con el mundo griego, pone de manifiesto que la religión griega tradicional y lugares tan tradicionales como Delfos están vivos y completamente activos, y es necesario para cualquier persona que quiera entrar en un contacto estrecho con el mundo griego reavivar los lazos con los santuarios más tradicionales. De hecho, Delfos primero y Eleusis después son el objeto de la atención del emperador. Adriano caminaba por Grecia como un dios entre los mortales. Incluso se le atribuyen milagros. Aparece un Dios que pueden ver, ¿no? Incluso hay algunos testimonios en los que los propios fieles dicen: a este Dios lo veo, a Zeus es al que no veo, pero a Adriano lo veo paseando por las calles. Pero es un Dios, no es un hombre. Eso para nosotros es difícil de entender. Adriano aparece citado en el Talmud. No obstante, tuvo graves problemas con los judíos, lo que le llevó a una larga guerra contra Simón Bar Kokhba. Una guerra de 6 años que casi alcanza el final de sus días. Un conflicto que requirió hasta la intervención de legiones destacadas en Britania. Tras diferentes avatares, Antonino Pío fue nombrado como sucesor de Adriano. Adriano escribió un discurso a su alma, su adiós a la vida. En su lecho de muerte, está pensando en otro viaje más, en el último. Le pregunta a su pequeña y querida alma errante, ¿a dónde quiere ir ahora? La respuesta es triste. A lugares que son oscuros, fríos y brumosos. Animula, vagula, blandula. Hospes comesque corporis, quonunca vivis, in loca pallidula rigida nubila, necut solis dabis iocos.